Bienvenidos a un nuevo relato, donde el amor y los secretos se entrelazan en cada página. Hoy conoceremos la historia de Isabel y Diego, un encuentro marcado por la necesidad, el deseo y el destino. Isabel tenía 19 años y un mundo demasiado grande para sus alas frágiles. Creció en un barrio donde el asfalto se quebraba como un espejo roto y las casas parecían mantener su dignidad en pie gracias a la obstinación de sus habitantes. Allí, la carencia no era una circunstancia temporal, era una herencia transmitida como un apellido, un peso que marcaba la espalda y el corazón. Su vida se dividía entre las paredes descascaradas de la pequeña vivienda familiar y las interminables caminatas buscando un trabajo que nunca llegaba. Cada mañana se levantaba temprano, con el sol filtrándose a través de las cortinas raídas, y preparaba café aguado para su madre enferma y pan duro para su hermano menor. Isabel los cuidaba con la ternura de quien, sin ser adulta del todo, había aprendido demasiado pronto lo que significa cargar responsabilidades. Las deudas crecían como maleza. Papeles con cifras inalcanzables se acumulaban en la mesa, recordándole que la vida no concedía treguas. La enfermedad de su madre requería medicinas costosas, y su hermano necesitaba cuadernos, ropa, alimento. Isabel trabajaba algunos días limpiando casas ajenas, doblando ropa con manos heridas por el detergente barato, o sirviendo mesas en un bar donde apenas le daban unas monedas al final de la jornada. Todo parecía insuficiente. Siempre lo era. Una tarde de abril, con el aire tibio acariciándole la piel y el cansancio doblándole los hombros, Isabel se detuvo frente a un café del centro. No había entrado nunca, el lugar olía a riqueza contenida, a conversaciones de negocios, a promesas que no pertenecían a su mundo. Fue entonces cuando lo vio. Pegado en el cristal, entre anuncios de alquileres y clases de idiomas, brillaba un papel diferente. El mensaje era corto, preciso, casi enigmático. Se busca mujer joven, de buena salud, para proceso especial. Excelente remuneración. Discreción absoluta. Isabel se quedó paralizada. Sus labios pronunciaron en silencio cada palabra, como si intentara atrapar el sentido oculto detrás de ellas. Un proceso especial. Excelente remuneración. Discreción. Palabras que sonaban demasiado grandes, demasiado ambiguas, demasiado prometedoras. El corazón le latía con violencia. La pobreza le había enseñado a desconfiar, pero también le había susurrado que las oportunidades rara vez se repetían. Y aunque su mente le gritaba que aquello era extraño, su necesidad apagaba cualquier señal de alarma. La desesperación se disfrazaba de valentía, y el miedo se confundía con esperanza. Esa noche, mientras su hermano dormía y su madre tosía en la habitación contigua, Isabel desplegó aquel trozo de papel sobre la mesa. Lo había arrancado casi con vergüenza, como quien roba algo prohibido. Leyó y releyó el anuncio hasta memorizarlo. Imaginó, por un instante, una vida distinta, la deuda pagada, la casa pintada, su madre recuperando la fuerza, su hermano asistiendo a la escuela con libros nuevos. Todo aquello parecía tan lejano como un sueño, y sin embargo, ese papel lo acercaba. No entendía aún lo que significaba realmente. No comprendía que detrás de la promesa de dinero había un contrato de vida, un compromiso con un desconocido, un destino que le arrebataría su inocencia. Pero a sus 19 años, con la ingenuidad latiendo junto a la urgencia, decidió seguir el rastro de aquella invitación. Lo que Isabel ignoraba era que ese anuncio había sido puesto por un hombre que jamás dejaba nada al azar. Diego Moretti, un millonario de mirada fría y sonrisa precisa, acostumbrado a comprar lo que deseaba sin hacer preguntas. Para él, el mundo era un tablero donde cada pieza tenía un precio. Y ella, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de convertirse en su jugada más arriesgada. La muchacha virgen, ingenua y vulnerable, y el hombre poderoso que ocultaba secretos que podían derrumbarlo todo. Así comenzaba una historia marcada por la necesidad, la tentación y un destino que cambiaría para siempre sus vidas. El primer contacto entre Isabel y Diego no fue casualidad, sino una coreografía meticulosa que el destino había escrito con precisión quirúrgica. Isabel llegó al elegante edificio de cristal y acero siguiendo las indicaciones del anuncio, con el corazón latiendo como un tambor que presagiaba tormentas. Cada paso resonaba en el piso pulido, recordándole que estaba atravesando un mundo que no era el suyo, un mundo donde los relojes marcaban minutos que costaban más que los días enteros que ella había vivido. La recepción era un santuario de pulcritud, luces cálidas iluminaban un mármol impoluto, y el murmullo de conversaciones discretas flotaba entre las columnas altas. Isabel sintió un estremecimiento.
Su vestido sencillo y su mirada tímida contrastaban con el lujo que la rodeaba, y por un instante creyó que la puerta de aquel edificio le estaba diciendo que quizá no pertenecía allí. Pero la promesa del anuncio seguía resonando en su mente: excelente remuneración. La necesidad siempre logra transformar la duda en valor. Y entonces apareció él. Diego Moretti. Su presencia llenó la sala sin que dijera una palabra. Alto, impecable, vestido con un traje oscuro que parecía hecho para que cada línea de su cuerpo exhalara autoridad. Sus ojos eran dos océanos de control y misterio, y al posarse sobre Isabel parecieron medir cada latido de su alma. No era un hombre que buscara compañía, era un hombre acostumbrado a que los demás se adaptaran a su mundo. Isabel, ¿verdad? Su voz era grave, suave y firme a la vez, una combinación que desarmaba la voluntad. Isabel asintió, incapaz de articular palabra. Su boca se secó y sus manos comenzaron a sudar. Nunca había sentido que alguien la mirara de esa manera, con un interés que no pedía permiso y que al mismo tiempo la colocaba bajo una lupa invisible. Me alegra que hayas venido, continuó Diego, caminando lentamente hacia ella. Sé que esto puede parecer extraño, pero te aseguro que tu participación será tratada con el máximo respeto y discreción. Las palabras parecían tranquilizadoras, pero Isabel percibió algo más, un trasfondo, un secreto que él guardaba con celo. Y, sin embargo, había algo en su forma de hablar, en la seguridad de su postura, que la hacía confiar, o al menos imaginar que podía confiar. Empezó, y la voz le tembló, solo quiero ayudar a mi familia. Diego asintió con suavidad, como quien entiende lo que no se dice. Su mirada se suavizó por un instante, dejando entrever una humanidad escondida detrás del muro de poder y riqueza. Eso lo entiendo perfectamente, dijo. Lo que ofrezco es una oportunidad, Isabel. Pero también debo ser honesto, habrá reglas. Condiciones que protegerán a ambas partes. Nada más. Nada menos. El aire se cargó de una tensión eléctrica, palpable, que hacía que cada palabra resonara con fuerza. Isabel no sabía qué esperar, pero sentía que aquel encuentro estaba cambiando algo en su interior, una mezcla de miedo y curiosidad, de deseo de proteger a los suyos y de asombro ante el hombre que tenía delante. Diego extendió un contrato cuidadosamente preparado. Isabel lo tomó con manos temblorosas, observando cada línea como si fueran runas de un destino que aún no comprendía del todo. Cada palabra la acercaba más a un mundo desconocido y peligroso, y al mismo tiempo le prometía la liberación de las cadenas que habían marcado su vida hasta ese momento. Lee todo con atención, le advirtió. Luego, si está segura, tomaremos los siguientes pasos. Isabel abrió el documento, y mientras leía, un torbellino de emociones la atravesó, miedo, incredulidad, pero también un atisbo de esperanza. La vida que conocía parecía diluirse lentamente, dando paso a algo que no podía nombrar, un territorio donde su inocencia chocaría con el poder de Diego. Y donde ambos descubrirían que el deseo y el secreto podían ser armas de doble filo. Al levantar la vista, lo encontró observándola con intensidad. No era una mirada de lujuria, ni de interés pasajero, era la mirada de un hombre acostumbrado a obtener lo que desea, que ahora enfrentaba a alguien que, sin saberlo, comenzaba a ser imprescindible para él. Y así, en ese despacho silencioso, bajo la luz cálida de un mundo que parecía prohibido, comenzó su historia. Una historia donde la ingenuidad de Isabel y la autoridad de Diego se entrelazarían, donde cada roce, cada palabra y cada secreto jugarían un papel. Y donde la línea entre la necesidad y el deseo comenzaba a borrarse lentamente. Isabel entendió, sin palabras, que a veces la vida exige decisiones imposibles y que detrás de cada oportunidad, incluso la más prometedora, siempre se oculta un precio. Pero aún no sabía que aquel precio sería más que su inocencia, sería también la llave de un secreto que cambiaría todo lo que creía conocer de Diego. El contrato estaba sobre la mesa. Isabel lo había leído una y otra vez, como si cada palabra pudiera transformarse en otra cosa al volver a mirarla. Lo que se le ofrecía era claro: ser vientre de alquiler. Prestar su cuerpo, por 9 meses, para gestar un hijo que no sería suyo. A cambio, recibiría una suma de dinero tan grande que parecía imposible de imaginar. La primera noche después de recibir el contrato, apenas pudo dormir. Su mente giraba entre imágenes contradictorias, la sonrisa de su hermano recibiendo nuevos cuadernos, el alivio de ver a su madre con medicinas suficientes y al mismo tiempo, el miedo a entregarse a un mundo que no comprendía. Cada vez que cerraba los ojos, la mirada de Diego volvía a ella.
Había algo inquietante en él, algo que no podía nombrar, como si el millonario ocultara no solo secretos, sino también una soledad que no se atrevía a confesar. Al día siguiente, Isabel regresó al edificio. Sus pasos sonaban más firmes, aunque por dentro temblaba como una niña que se atreve a cruzar un umbral prohibido. Diego la esperaba en la misma sala, impecable, con un gesto sereno que escondía cualquier emoción. ¿Lo has pensado?, preguntó él, sin rodeos. Sí, respondió Isabel, con la voz apenas audible. Quiero hacerlo. Un destello cruzó los ojos de Diego, un brillo tan rápido que Isabel no supo si había sido real o producto de su imaginación. Él asintió con gravedad, como quien cierra un trato que había calculado de antemano. Bien, dijo. Entonces comenzaremos con las evaluaciones médicas. No te preocupes, estarás acompañada en cada paso. Lo que no dijo, pero que Isabel sintió, era que aquella decisión la ataba a él de una manera más profunda que cualquier contrato. Las pruebas médicas fueron exhaustivas. Isabel se sintió observada, medida, valorada como si fuera una pieza valiosa en un mercado exclusivo. Sin embargo, cada vez que la inseguridad la invadía, allí estaba Diego. No con gestos explícitos de ternura, sino con silencios que parecían sostenerla, con miradas que la contenían sin necesidad de palabras. Una tarde, al salir de la clínica, se encontraron en el estacionamiento. La lluvia caía con suavidad sobre la ciudad, empapando el aire de un olor fresco, casi renovador. Isabel caminaba bajo el agua, sin paraguas, cuando Diego apareció a su lado. Sin decir nada, extendió el suyo y lo sostuvo sobre ambos. Ella lo miró sorprendida. Fue un gesto mínimo, pero en medio de su mundo de carencias, significaba demasiado. Gracias, susurró. Diego no respondió. Su silencio tenía un peso extraño, un silencio que parecía hablar más que cualquier palabra. Por un instante, Isabel sintió que entre ellos se abría un puente invisible, algo que iba más allá del acuerdo firmado. Esa noche, de vuelta en su casa, Isabel se sorprendió pensando en él. No como el millonario inaccesible, ni como el hombre que la había contratado, sino como alguien que cargaba con una sombra que lo hacía humano. Su corazón, ingenuo y asustado, comenzó a latir de un modo distinto, como si supiera que estaba entrando en un territorio donde la necesidad se transformaría en deseo. Diego, en su despacho, también pensaba en ella. Se dijo a sí mismo que era solo una transacción, que lo único que lo unía a esa muchacha era el contrato. Y, sin embargo, su mente volvía una y otra vez a su mirada limpia, a la forma en que pronunciaba las palabras con timidez, a la delicadeza con la que se aferraba a la esperanza. Había algo en Isabel que lo desarmaba, algo que rompía la armadura que llevaba años perfeccionando. El proceso estaba apenas comenzando, y ya las reglas del juego parecían tambalearse. Lo que debía ser un acuerdo frío y calculado empezaba a transformarse en otra cosa, un roce de complicidad, una tensión que ambos intentaban negar, pero que latía en el aire con cada encuentro. Isabel aún no lo sabía, pero esa chispa que comenzaba a crecer entre ellos sería tan poderosa como peligrosa. Porque lo que unía sus vidas ya no era solo un contrato, sino una atracción que los obligaba a mirarse de frente, como si el destino se empeñara en juntar dos almas que jamás debieron cruzarse. El doctor habló con una serenidad que a Isabel le resultó desconcertante. En aquella sala blanca, donde todo olía a desinfectante y silencio, escuchó por primera vez las palabras que definirían su destino: inseminación artificial. Isabel había imaginado otra cosa. Quizá, en su inocencia, pensó que el acuerdo con Diego implicaría compartir intimidad, un encuentro físico que la avergonzaba y asustaba al mismo tiempo. Cuando el médico explicó el proceso médico, técnico y frío, sintió un extraño alivio, pero también una punzada de confusión. ¿Acaso no era más sencillo de esa manera? O, tal vez, lo más cruel era que el contacto con Diego quedara fuera, que su cuerpo fuera tratado solo como un recipiente y no como una mujer. ¿Es así como será?, preguntó, con voz temblorosa. El médico asintió con naturalidad. Diego, en cambio, permanecía en silencio, de pie junto a la ventana, con la mirada fija en la ciudad que se extendía bajo ellos. Su perfil, elegante y hermético, parecía tallado en piedra. Cuando al fin se giró hacia ella, sus ojos se encontraron. Había algo en aquella mirada que desarmó a Isabel, no era frialdad, como ella había sentido al principio, sino un velo de tormenta contenida. Quiero que tengas claro, dijo Diego, con voz grave, que nadie te obligará a nada. Si decides seguir,
Todo se hará con el máximo respeto. Pero si en algún momento dudas, puedes detenerlo. Isabel tragó saliva. En sus palabras había un gesto que no esperaba: libertad. No era el millonario autoritario imponiendo su voluntad, sino un hombre dándole la opción de huir si así lo deseaba. Y eso, paradójicamente, la ancló más. Ya tomé mi decisión, susurró. Diego la sostuvo con la mirada unos segundos más. Luego, con un leve movimiento de cabeza, aprobó lo que ya era inevitable. Durante las semanas siguientes, Isabel acudió a exámenes y controles. Se sometió a pruebas que confirmaban su salud, mientras el equipo médico trazaba cada paso del procedimiento. Diego estaba presente en ocasiones, en otras no. Pero cuando aparecía, el aire cambiaba. No hacía falta que hablara mucho, bastaba su presencia para que Isabel se sintiera menos sola, menos vulnerable en ese mundo aséptico que parecía devorarla. Una tarde, tras una larga revisión, Isabel salió agotada de la clínica. Afuera llovía con fuerza, y los taxis se negaban a detenerse. Estaba empapada, temblando, cuando un coche negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó y la voz de Diego la llamó con calma. «Sube». El calor del interior del automóvil la envolvió de inmediato. Diego le ofreció una toalla, un gesto sencillo pero tan íntimo que a Isabel le erizó la piel. «No tenías que venir», murmuró ella, secándose el cabello con torpeza. «Claro que sí», respondió él. «No voy a dejar que enfrentes todo esto sola». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Isabel lo miró, sorprendida por la ternura escondida en un hombre que parecía hecho solo de control y distancia. Y en ese instante, comprendió que algo se estaba quebrando entre ellos. El contrato que los unía tenía límites claros, pero sus miradas comenzaban a cruzarlo sin permiso. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Isabel sentía que Diego la observaba de un modo distinto, ya no como la joven que había aceptado un acuerdo desesperado, sino como alguien que, sin quererlo, despertaba algo dentro de él. Y ella, a su vez, descubría en él un refugio inesperado, una mano invisible que la sostenía en medio de la tormenta. Finalmente, llegó el día del procedimiento. Isabel entró en la sala con el corazón golpeando fuerte, consciente de que su vida cambiaría para siempre. Antes de cruzar la puerta, Diego se acercó y le tomó la mano. Fue apenas un instante, un roce breve, pero suficiente para que Isabel sintiera que ya no estaba sola. «Todo saldrá bien», le dijo, mirándola con una intensidad que derribó todas sus defensas. En ese momento, Isabel supo que el embarazo sería solo el principio de una historia mucho más grande. Porque, sin que ninguno lo hubiera planeado, algo había empezado a crecer entre ellos mucho antes de la concepción, un lazo invisible, hecho de silencios, de gestos mínimos, de un deseo que se disfrazaba de complicidad. El contrato hablaba de dinero y de un hijo ajeno. Pero la vida, caprichosa y rebelde, ya estaba escribiendo otra cosa, un vínculo que ninguno de los dos había buscado, pero que empezaba a desafiar todas las barreras. El amanecer llegó con un aire distinto. Isabel se despertó en medio de un silencio expectante, como si la ciudad entera contuviera la respiración junto a ella. Ese día conocería el resultado. El procedimiento había quedado atrás, y ahora solo faltaba confirmar lo inevitable. ¿Había funcionado? El trayecto hacia la clínica fue un torbellino de pensamientos. Isabel apretaba entre sus dedos el bolso como si se aferrara a un salvavidas. Una parte de ella deseaba la certeza, la otra temía escuchar las palabras que sellarían su destino. La sala de espera estaba vacía cuando llegó. El doctor apareció con la serenidad de siempre, sosteniendo una carpeta que parecía guardar el secreto de toda su vida. «Isabel», dijo, con una sonrisa medida, «los resultados son positivos. Estás embarazada». Las palabras cayeron como un río que arrastra todo a su paso. Isabel sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Estaba allí, con 19 años, llevando en su vientre una vida que no le pertenecería. Su primera reacción fue llevar una mano temblorosa a su abdomen a un plano, como si pudiera sentir de inmediato aquello que apenas comenzaba a germinar. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, no solo de miedo, también de alivio. Su madre tendría medicinas, su hermano tendría futuro. Pero en medio de esa esperanza, un peso se instaló en su pecho. ¿Sería capaz de soportar 9 meses de aquello sin quebrarse? Al salir de la consulta, encontró a Diego esperándola. Estaba de pie en el pasillo, con su traje impecable, como si la vida nunca lo hubiera sacudido.
pero cuando sus ojos se cruzaron, Isabel notó algo diferente. Él ya lo sabía, o tal vez lo intuía, porque dio un paso hacia ella y, con un gesto inesperado, le sostuvo el rostro entre las manos. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Isabel apenas pudo asentir. Las lágrimas, contenidas hasta entonces, escaparon silenciosas. Diego no la apartó ni la juzgó, simplemente la abrazó. Fue un abrazo firme, protector, tan distinto de todo lo que ella había imaginado de él. Por primera vez, Isabel sintió que no era solo un contrato, no era solo un acuerdo frío, era un ser humano sosteniéndola en el instante más vulnerable de su vida. Ya no está sola, murmuró Diego, tan cerca que Isabel sintió el calor de su aliento. El corazón de ella latió con violencia. ¿Cómo podía ese hombre, al que había visto como un muro de hielo, mostrar una ternura tan inesperada? Los días siguientes marcaron un cambio silencioso entre ellos. Diego comenzó a acompañarla más a menudo, a las consultas, a las caminatas cortas por los jardines de la clínica, incluso a las conversaciones triviales en el coche mientras la llevaba a casa. Isabel descubría que detrás del millonario impenetrable había alguien que escuchaba, que preguntaba por su madre, por su hermano, como si de verdad le importara. Y, sin darse cuenta, Isabel empezó a sonreír en su presencia. Al principio eran sonrisas tímidas, fugaces, pero poco a poco se convirtieron en destellos de complicidad. Diego las recibía con una mirada que decía más de lo que sus labios callaban. Una noche, después de una jornada larga, Diego la acompañó hasta la puerta de su casa. Antes de que ella entrara, se detuvo y dijo: «Esto no es solo un acuerdo para mí, Isabel. Lo que pase contigo me importa». Las palabras la golpearon como un susurro inesperado. No respondió, no podía. Solo lo miró, atrapada en esa confesión que derribaba todas las murallas que habían pactado al inicio. En la oscuridad de esa calle humilde, Isabel comprendió que ya no eran dos extraños unidos por un contrato. Algo más crecía entre ellos, tan inevitable como la vida que llevaba en su vientre. Un vínculo que no podía explicarse en papeles ni en cifras, sino en silencios, miradas y gestos que nacían sin permiso. Isabel sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pero también supo, con una certeza que le estremeció, que Diego ya no era solo el millonario distante que la había contratado. Se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso para su corazón, un hombre capaz de derribar su soledad con una sola palabra. Y en esa certeza, entre el miedo y la esperanza, nació el primer latido de lo que sería una historia imposible de detener. Las primeras semanas de embarazo llegaron con una revolución silenciosa. Isabel despertaba con náuseas, con antojos repentinos, con un cansancio que no conocía. Su cuerpo empezaba a hablarle de un modo nuevo, recordándole a cada instante que llevaba dentro una vida. Cada síntoma, cada sobresalto, era un recordatorio de que ya no estaba sola en su piel. Al principio trató de ocultarlo, de mostrarse fuerte frente a Diego y frente a su familia. No quería que nadie pensara que era débil. Pero pronto comprendió que era inútil. La fragilidad se notaba en sus gestos, en sus silencios, en la manera en que se apoyaba contra una pared para recuperar el aliento. Fue Diego quien lo notó primero. No necesitaba que ella le dijera nada, bastaba una mirada. Una tarde, durante una cita médica, Isabel salió pálida de la consulta. Apenas dio 2 pasos antes de que él la sostuviera por la cintura, evitando que tropezara. «Estás temblando», dijo con tono grave, casi preocupado. «Estoy bien», respondió ella, con esa obstinación que había aprendido de la pobreza. Pero Diego no la creyó. La condujo hasta un sillón de la sala privada, y allí, con una suavidad que desmentía su fama de hombre de hierro, le tomó la mano. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Isabel», murmuró. «No conmigo». Esas palabras derribaron un muro dentro de ella. Nadie se lo había dicho jamás. Siempre había tenido que cargar con el peso de los demás, ser el sostén de su madre, el ejemplo para su hermano. Y ahora, de pronto, alguien le ofrecía ser su refugio. Desde ese día, Diego comenzó a estar más cerca. La visitaba con frecuencia, se aseguraba de que tuviera comida suficiente, incluso contrató a una enfermera para que la ayudara. Isabel, al principio, lo veía como un gesto de obligación, parte de lo que había firmado. Pero en cada detalle había algo más, un cuidado que trascendía el contrato, un interés que se deslizaba entre las grietas de su frialdad. Una noche, tras acompañarla a casa, Isabel lo invitó a pasar un momento, casi sin pensarlo.
La lluvia golpeaba fuerte contra los cristales y su madre ya dormía. Diego aceptó con un gesto silencioso y se sentó en la sala pequeña, observando la sencillez del hogar donde Isabel había crecido. Ella preparó té, con manos algo temblorosas. Cuando volvió, lo encontró sin corbata, con el rostro más relajado que nunca. Era un hombre distinto, despojado de su armadura. Aquí es donde aprendiste a ser tan fuerte, comentó él, mirando las paredes desgastadas. Aquí aprendí que no había otra opción, respondió Isabel, con una sonrisa triste. El silencio que siguió fue distinto, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Diego se inclinó levemente hacia ella, y sus dedos rozaron los de Isabel cuando tomó la taza de té. Fue un roce mínimo, pero el calor subió por su piel como fuego. No era un gesto planeado. No era parte del acuerdo. Era algo más, un acercamiento íntimo, inesperado, que nació del simple hecho de estar juntos en esa sala, compartiendo una fragilidad que los unía más que cualquier contrato. Isabel lo miró, y en esos ojos que tantas veces había creído de piedra encontró ternura, deseo contenido, humanidad. Sintió que el aire se volvía más denso, que el silencio se transformaba en un lenguaje propio. Diego, susurró, sin saber qué decir después. Él no respondió de inmediato. Solo la observó, como si buscara permiso en su mirada. Y cuando al fin habló, su voz fue un murmullo profundo. No sé en qué momento dejaste de ser solo un acuerdo para mí. El corazón de Isabel se desbocó. Todo en ella gritaba que no debía cruzar esa línea, que lo suyo estaba definido en un papel firmado. Pero el cuerpo no siempre obedece a la razón. Bastó un segundo, una respiración compartida, para que los límites comenzaran a desdibujarse. No hubo besos esa noche. No hubo caricias descaradas. Pero sí hubo una cercanía nueva, inevitable, las manos entrelazadas, el calor de los cuerpos demasiado próximos en un sofá pequeño, el murmullo de confidencias dichas a media voz. Y en esa intimidad inesperada, Isabel comprendió que ya no podía engañarse. El embarazo la unía a Diego por obligación. Pero lo que empezaba a sentir lo unía a él por deseo. Y eso, lo supo en ese instante, era mucho más peligroso que cualquier contrato. Las semanas avanzaban y, con ellas, los cambios en Isabel se volvían más visibles. El embarazo se insinuaba apenas, pero la transformación más evidente no estaba en su cuerpo, sino en el aire que la rodeaba cuando Diego estaba cerca. Ya no eran dos desconocidos unidos por un contrato. Cada encuentro era un duelo silencioso entre la razón y el deseo, entre lo que no debía ocurrir y lo que, inevitablemente, estaban haciendo entre ellos. Una tarde, Isabel lo acompañó a una revisión médica de rutina. El doctor le mostró en una pantalla el pequeño destello que ya latía dentro de ella. Isabel se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos. Era real. Allí estaba. Un corazón latiendo dentro del suyo. Diego, a su lado, también lo observaba con una intensidad que Isabel no esperaba. No era el gesto frío de un hombre que había pagado por un heredero, sino la mirada de alguien conmovido, casi vulnerable. Su mano, sin pensarlo, buscó la de Isabel y la apretó con fuerza. Es impresionante, murmuró él, con un tono que dejaba escapar la grieta de su máscara. Ella lo miró. Ese instante compartido los unió de una forma imposible de describir. Ya no eran un millonario y una joven contratada, eran dos seres humanos presenciando un milagro juntos. El camino de regreso fue silencioso. Ninguno se atrevía a poner en palabras lo que había ocurrido en aquella sala. Pero el silencio no era vacío, estaba lleno de electricidad, de preguntas sin responder, de emociones que ambos trataban de contener. Esa noche, Diego la invitó a cenar en su casa. Isabel dudó, pero aceptó. Quería agradecerle lo que había hecho por ella y su familia, pero en el fondo sabía que la verdadera razón era otra, la necesidad de estar más cerca de él. La mansión de Diego era imponente, con ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad y paredes adornadas con obras de arte discretas, elegantes. Sin embargo, lo que más sorprendió a Isabel fue lo que no esperaba, la soledad. La casa era enorme, pero se sentía vacía. ¿Vives aquí solo?, preguntó ella, recorriendo el lugar con los ojos. Diego se quedó en silencio un instante, como si la respuesta le pesara. Siempre ha sido así, respondió finalmente. Demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades, y tal vez demasiado miedo de dejar entrar a alguien. Isabel lo observó. En esa confesión, comprendió que detrás del millonario intocable había un hombre herido.
Y algo en su interior quiso acercarse, no por obligación, sino por impulso, por una necesidad íntima de sanar esa soledad. Durante la cena, hablaron más de lo habitual. Diego le contó retazos de su infancia, de un padre ausente y de una madre que siempre exigió perfección. Isabel, en cambio, le habló de las risas pequeñas de su hermano, de los sacrificios de su madre, de la lucha diaria contra las deudas. Poco a poco, el diálogo se convirtió en complicidad y la distancia entre ellos se redujo. Cuando la noche avanzó, Isabel se levantó para marcharse. Diego la acompañó hasta la puerta. El aire entre ellos estaba cargado de un magnetismo imposible de ignorar. Isabel levantó la vista, y sus ojos se encontraron en un silencio tan denso que parecía latir. Entonces ocurrió. Un gesto mínimo, inevitable, Diego inclinó el rostro hacia ella, y sus labios rozaron los de Isabel en un contacto apenas perceptible, un beso más cerca del suspiro que de la pasión. Isabel se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Diego se apartó de inmediato, respirando hondo, como si acabara de cruzar una línea peligrosa. «Perdóname», murmuró, con una voz cargada de culpa. Pero Isabel, en lugar de apartarse, lo miró con una valentía nueva. «No tienes que hacerlo». El silencio posterior fue una confesión en sí mismo. Ya no había vuelta atrás. Ese beso, aunque breve y contenido, había derrumbado la muralla que ambos habían intentado mantener. Y en lo más profundo de su ser, Isabel comprendió que lo que estaba creciendo entre ellos no era solo una vida en su vientre, sino un sentimiento que, poco a poco, empezaba a desafiar todas las reglas. Diego lo sabía también. Porque detrás de su aparente control, había algo que nunca había podido dominar, el deseo de dejarse amar. Después de aquel primer beso, nada volvió a ser igual. Aunque breve y contenido, había dejado un rastro imborrable en Isabel y en Diego, una cicatriz de fuego que se encendía cada vez que sus miradas se encontraban. Intentaban, sin éxito, disimular lo ocurrido. El contrato seguía siendo la excusa perfecta para fingir distancia, pero cada gesto, cada silencio, gritaba que lo que crecía entre ellos ya no podía llamarse simple obligación. Isabel lo sentía en lo más profundo de su piel. Bastaba con que Diego se acercara demasiado para que su respiración se agitara, bastaba con que rozara su mano al entregarle un vaso de agua para que su corazón perdiera el compás. No era solo atracción, era una certeza que la envolvía, la de saberse deseada por un hombre que hasta entonces había creído de hielo. Una tarde, Diego pasó a recogerla después de una revisión médica. En lugar de llevarla directamente a casa, condujo hasta una finca a las afueras de la ciudad. Era un lugar silencioso, rodeado de viñedos, donde el viento olía a tierra húmeda y libertad. «Necesitas respirar», le dijo, abriendo la puerta del coche para ella. «Siempre estás entre médicos, calles grises y preocupaciones. Hoy quiero que olvides todo eso». Isabel lo siguió, sorprendida. Pasearon entre los viñedos, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió ligera. Diego la observaba de reojo, como si quisiera memorizar cada sonrisa que escapaba de sus labios. Allí, bajo el cielo abierto, ya no eran millonario y vientre de alquiler, eran simplemente un hombre y una mujer descubriéndose. En un momento, Isabel tropezó con una raíz escondida bajo la tierra. Diego reaccionó de inmediato, atrapándola entre sus brazos. El contacto fue tan cercano, tan intenso, que ninguno se movió de inmediato. Sus cuerpos quedaron pegados, sus respiraciones se entrelazaron. «Isabel», murmuró Diego, como si su nombre fuera un secreto demasiado poderoso. Ella alzó la mirada. No había dudas en sus ojos, solo un deseo contenido, feroz, que lo despojaba de toda máscara. El tiempo se detuvo mientras sus labios se buscaban de nuevo, esta vez sin el temblor de la primera vez, sino con la urgencia de quienes ya no pueden seguir negándose. El beso fue más profundo, más real. Isabel sintió que todo su cuerpo ardía bajo la intensidad de Diego, y por un instante, olvidó el contrato, olvidó la condición que los había unido. Solo existía ese hombre besándola como si fuera un descubrimiento irrenunciable. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados, como si hubieran corrido una carrera. Diego apoyó su frente contra la de ella, luchando por recuperar el control. «Esto no debía pasar», dijo, con voz rota. «Pero pasó», respondió Isabel, sin apartarse. Ese diálogo selló un pacto tácito. Podían fingir que todo seguía bajo control, podían hablar de contratos, de acuerdos, de condiciones, pero la verdad era otra, habían cruzado la frontera del deseo,
Y ya no había camino de regreso. De vuelta en la ciudad, la tensión entre ellos se volvió insoportable. Cada vez que Diego la miraba, Isabel sentía un estremecimiento. Cada vez que ella sonreía, él parecía desarmarse un poco más. Lo que antes eran encuentros formales se transformaron en conversaciones íntimas, confidencias compartidas en las que ambos mostraban cicatrices del alma. Una noche, mientras la llevaba a casa, la lluvia lo sorprendió. Se refugiaron en el coche, las gotas golpeando con furia los cristales. El silencio estaba cargado de un magnetismo ineludible. Diego giró hacia ella, sus ojos ardiendo en la penumbra. No puedo seguir fingiendo, confesó, con la voz quebrada. Tú me estás cambiando, Isabel. El corazón de ella dio un vuelco. No respondió con palabras. Simplemente se inclinó hacia él, dejando que el destino hablara por ambos en un nuevo beso, más intenso, más desesperado que el anterior. Y allí, en medio de la tormenta, Isabel comprendió que el vínculo que los unía ya no tenía nada que ver con un contrato. Era una pasión que crecía en silencio, peligrosa e inevitable, una pasión que amenazaba con desbordarse y que tarde o temprano los arrastraría a ambos hacia un abismo donde solo existía una certeza: se pertenecían. Aunque el mundo entero dijera lo contrario. La tormenta de aquella noche no quedó fuera del coche. Se instaló entre ellos, en sus miradas y en cada respiración contenida. Isabel apenas podía sostenerle la mirada a Diego, era como si todo lo que había tratado de negar se hubiese derrumbado con aquel beso arrebatado. Él, rígido, con las manos aún aferradas al volante, parecía debatirse entre dos fuerzas opuestas, el deseo que lo arrastraba hacia ella y el secreto que lo mantenía encadenado a la distancia. Diego, susurró Isabel, apenas un hilo de voz. Él la miró entonces, como un hombre que por fin se rinde a lo inevitable. Sin pensarlo más, soltó el volante y tomó su rostro entre las manos, besándola con una pasión que ya no admitía retrocesos. Fue un beso que quemó, que desató, que dijo todo lo que ninguno había querido pronunciar en voz alta. Cuando se separaron, Diego respiraba agitado, como si hubiera corrido millas. Apoyó la frente en la de Isabel, con los ojos cerrados. No debería, murmuró, y la contradicción en su voz fue un filo que partió la noche. Pero contigo no sé cómo ser fuerte. Isabel, con las manos aún temblando, posó los dedos sobre su pecho. Sintió el latido desbocado bajo su camisa. Era un corazón real, vulnerable, no la máquina fría que todos creían que él era. No tienes que ser fuerte conmigo, dijo, y esas palabras fueron como una llave girando en un candado invisible. Diego se apartó un instante, como si necesitara aire, y arrancó el coche. El trayecto de regreso fue rápido, urgente. La lluvia golpeaba los cristales, pero dentro del vehículo solo existía la tensión palpitante entre ambos. Al llegar a la mansión, Diego no esperó. La tomó de la mano y la condujo dentro, sus pasos resonando sobre el mármol. En la penumbra del vestíbulo, con la ciudad aún mojada detrás de los ventanales, volvió a besarla, esta vez con una intensidad que borraba cualquier duda. Las manos de Diego recorrieron sus brazos con cuidado, como si temiera romperla. Isabel, en cambio, lo sostuvo con fuerza, como si quisiera demostrarle que no había nada que temer. Cada roce, cada suspiro, era un pacto sellado en silencio, no importaba lo que dijera el contrato, lo que dictaran las reglas, lo que esperara el mundo. En ese instante, eran solo ellos. El camino hasta la habitación fue una rendición lenta y temblorosa. Diego, que siempre había sido dueño del control absoluto, parecía quebrarse en cada mirada, en cada gesto. Sus labios buscaban los de Isabel con la avidez de quien ha esperado demasiado. Pero antes de que la pasión los consumiera del todo, Diego se detuvo. Se apartó apenas, con el rostro marcado por una lucha interior. Hay cosas que no sabes de mí, confesó, con una voz áspera, cargada de sombra. Cosas que podrían destruir lo que estás sintiendo ahora. Isabel, con el corazón desbordado, lo miró a los ojos sin apartarse. Entonces dime la verdad, le pidió con valentía. Prefiero conocer tus demonios que vivir con un espejismo. Diego cerró los ojos un instante. Era evidente que aquella confesión lo desgarraba. Finalmente, se dejó caer a su lado en la cama, apoyando los codos en las rodillas. El hijo que llevas dentro, no es solo una herencia, comenzó, con la mirada perdida. Mi familia, mis enemigos, hay demasiado detrás de este embarazo. Tú no fuiste elegida al azar, Isabel. Te escogí porque necesitaba a alguien puro,
alguien que no estuviera contaminado por el mundo en el que me muevo. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El peso de sus palabras era enorme, pero más fuerte aún fue la certeza que brillaba en sus ojos cuando volvió a mirarla. Lo que no planeé fue esto, añadió, y acarició su mejilla con una ternura feroz. No planeé necesitarte. No planeé enamorarme de ti. El silencio que siguió fue abismal. Isabel lo miró, conmovida y aterrada al mismo tiempo. La pasión había roto las barreras, pero ahora comprendía que, detrás de ese hombre, había secretos que amenazaban con arrastrarlos a ambos. Y, sin embargo, en su interior, una certeza se alzó más fuerte que el miedo, aunque el peligro la rodeara, aunque el contrato fuese una prisión disfrazada de salvación, lo que crecía entre ellos ya no podía detenerse. Diego lo sabía también. Por eso, cuando la volvió a besar, no lo hizo como un hombre poseído por el deseo, sino como alguien que acababa de entregarle el alma. La madrugada había quedado atrapada en la mansión como un velo pesado. Isabel y Diego permanecían en la habitación, aún con el calor de los besos recientes latiendo en su piel. Sin embargo, la confesión inconclusa flotaba entre ellos, como un fantasma que no podía ser ignorado. Isabel lo miraba con una mezcla de ternura y desasosiego. El deseo los había unido, sí, pero el amor solo podría sobrevivir si las sombras que él cargaba salían a la luz. Diego, su voz era suave, pero firme. No podemos seguir construyendo algo sobre secretos. Si de verdad sientes lo que dices, necesito que me lo digas todo. Él se tensó, apartando la mirada hacia la ventana, donde la lluvia aún resbalaba en hilos plateados. Por un largo momento, el silencio fue su única respuesta. Después, suspiró, como un hombre que está a punto de entregarse a un juicio ineludible. Mi fortuna, mi apellido, empezó con voz grave, no son solo herencias de riqueza. Son cadenas de sangre y poder. Mi padre levantó este imperio sobre decisiones que rozan lo oscuro. He pasado años intentando limpiar ese legado, pero los enemigos que ganamos no olvidan. Isabel sintió un nudo apretársele en el pecho, pero no desvió la mirada. ¿Y el bebé?, preguntó, apenas en un susurro. Diego cerró los ojos, como si la pregunta le desgarrara. Ese niño es más que un heredero. Representa la continuación de un linaje que muchos quisieran destruir. Mis enemigos sabrán que existes, Isabel. Y si lo saben, te querrán lastimar para llegar a mí. La sangre de Isabel se heló al instante, pero también una fuerza inesperada creció dentro de ella. Recordó la precariedad de donde venía, los días en que la pobreza había sido su cárcel, las noches en que la soledad la había acompañado como única certeza. Miró a Diego y comprendió que, aunque el peligro era real, lo que él ofrecía no era miedo, sino verdad. Se acercó despacio, posando sus manos sobre las de él. Podrías haber elegido a cualquiera, le dijo, con una valentía que no sabía que tenía, pero me elegiste a mí. Y aunque tu mundo me asuste, aunque tu verdad pese más de lo que imaginaba, no quiero huir. Diego abrió los ojos con asombro. La vulnerabilidad de ese instante lo desarmó más que cualquier batalla. Isabel, murmuró, temblando como nunca lo había hecho. No entiendes. Amarte es ponerte en peligro. Ella sonrió con una dulzura feroz, acariciando su rostro. Entonces protégeme, Diego. Pero no me apartes de ti. Sus palabras fueron un juramento que atravesó las defensas del millonario. Por primera vez, Diego se permitió llorar. Lágrimas silenciosas que no eran de debilidad, sino de alivio. Isabel las besó, una a una, como si estuviera sanando cicatrices invisibles. Esa noche, cuando se abrazaron, no fue solo la pasión lo que los unió, sino la certeza de que estaban eligiéndose el uno al otro, con todo lo que eso implicaba, peligro, deseo, amor y renuncia. El amanecer los encontró juntos, entrelazados, con el corazón latiendo en un mismo compás. La luz dorada que se filtraba entre las cortinas parecía anunciar un nuevo comienzo. Pero ambos sabían que ese comienzo no sería fácil. El mundo de Diego estaba plagado de enemigos, de secretos aún más oscuros, y el embarazo de Isabel sería el centro de todas las miradas. Y sin embargo, en los ojos de Isabel había una convicción indomable, el amor que había nacido entre ellos no era un accidente ni un capricho. Era una fuerza que podría resistir incluso las tormentas más crueles. Diego la miró en silencio, y en ese instante comprendió que, aunque había pasado su vida luchando solo, ya no lo estaba más. Isabel era su ancla, su verdad desnuda, su única salvación.
juntos, le prometió al oído, con voz grave y quebrada. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Y en ese pacto sellado entre susurros, ambos decidieron arriesgarlo todo. Porque cuando el amor es real, ningún secreto, por oscuro que sea, tiene el poder de destruirlo. El tiempo, implacable y sanador, había cumplido su promesa. Meses después, la mansión ya no era un lugar frío ni una fortaleza de secretos, ahora respiraba vida en cada rincón. El jardín se llenaba de risas suaves cuando Isabel salía a caminar con su vientre redondeado, mientras Diego, siempre vigilante, la seguía con la mirada como si fuera su tesoro más frágil y valioso. El embarazo había sido un viaje de luces y sombras. No faltaron los días de temor, las amenazas veladas, los rumores que intentaban quebrar la calma que juntos habían construido. Sin embargo, Diego había cumplido con su palabra, la protegió con toda la fuerza de su poder y con la vulnerabilidad de su amor. Cada obstáculo fue una prueba, y cada prueba los unió más, como dos almas que se habían encontrado para no separarse jamás. Cuando llegó el día del parto, la tensión recorrió cada pasillo de la clínica privada. Diego permaneció junto a Isabel, sosteniéndole la mano, con el rostro endurecido por la preocupación pero con el corazón latiendo desbocado. Isabel, pese al dolor, lo miró con ternura. «Lo lograremos», Diego, susurró, con la misma valentía que lo había conquistado desde el primer día. «Nuestro hijo nos espera». Y así fue. Con un último esfuerzo, la vida se abrió paso. El llanto fuerte y claro del recién nacido llenó la sala como un himno sagrado. Isabel lloró de alivio, de amor, de plenitud. Diego, incapaz de contenerse, dejó que sus lágrimas brotaran mientras tomaba al pequeño en brazos por primera vez. «Nuestro hijo», balbuceó, con la voz rota. «Nuestro milagro». El bebé, diminuto y perfecto, parecía sellar con su sola existencia todo lo que habían sufrido, todo lo que habían amado, todo lo que aún quedaba por vivir. Isabel lo abrazó contra su pecho, y en ese instante comprendió que ya nada volvería a ser igual, la soledad, la pobreza, el miedo, todo había quedado atrás. Ahora tenía una familia. Semanas después, el jardín de la mansión fue testigo de una escena que Isabel jamás habría imaginado cuando aceptó aquel contrato. Bajo los rayos dorados del atardecer, Diego se arrodilló ante ella, con el pequeño en brazos y la mirada encendida de certeza. «No hay contrato que pueda contener lo que siento», dijo, con una solemnidad que estremeció el aire. «Te elegí una vez por necesidad, Isabel. Hoy te elijo porque eres mi amor, mi verdad y mi destino. ¿Te casarías conmigo?». Isabel sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Recordó a la joven ingenua que había firmado un acuerdo por desesperación, y comprendió lo lejos que había llegado. Con lágrimas en los ojos y el alma ardiendo, respondió sin dudar. «Sí, Diego. Te elijo hoy, mañana y siempre». El aplauso del viento en las hojas, el murmullo de la vida que los rodeaba, parecía celebrar aquel instante. Diego se puso de pie, la rodeó con un abrazo y la besó con una pasión que no conocía de límites. El bebé, entre ellos, parecía sonreír en un gesto que la vida misma les regalaba. Desde entonces, la mansión dejó de ser símbolo de poder para convertirse en un hogar. Isabel, con su dulzura, llenó de luz cada rincón. Diego, con su fuerza, construyó un espacio donde el amor era la única herencia que deseaba dejar a su hijo. El pasado con sus secretos quedó atrás, no como cadenas, sino como huellas que los habían llevado hasta allí. Isabel entendió que no había mayor riqueza que la vida que habían creado juntos. Y Diego, al mirarla cada mañana, supo que había encontrado lo único que su fortuna jamás habría podido comprar, un amor verdadero. Esa historia que comenzó con un contrato frío, con la inocencia de una muchacha y la oscuridad de un millonario, terminó convirtiéndose en la más poderosa de las verdades. La de dos almas que se eligieron más allá de las sombras, que se amaron en la fragilidad y en la fuerza, y que descubrieron que la eternidad empieza en un sí pronunciado con el corazón. Porque a veces, los finales felices no son un destino escrito, sino la consecuencia de haber luchado juntos, de haber resistido y de haber creído en el amor cuando todo parecía perdido. Y así, bajo el cielo encendido del atardecer, Isabel y Diego empezaron su verdadera historia. Una historia que no necesitaba contratos, porque ya estaba firmada en sus corazones. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, regálame un me gusta, compártela y suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás relatos donde el amor es el verdadero protagonista. Te espero en la próxima historia.